El día de hoy vamos a analizar hasta dónde podría subir el precio de Bitcoin si el comportamiento del precio es similar al comportamiento del precio que tuvo el oro una vez lanzaron sus ETFs. Y lo primero que nosotros nos debemos preguntar es si esta comparación tiene sentido. Para mí el hecho de que tanto el oro como Bitcoin sean commodities, que ambos tengan un suministro limitado, al menos aquí en el planeta Tierra en el caso del oro, y de que ese suministro no dependa de ninguna autoridad central, en mi opinión hacen que esta comparación al menos tenga sentido. Charlie Munger, inversionista legendario, socio de Warren Buffett y de hecho hater de Bitcoin, tiene una frase célebre que dice: muéstrame el incentivo y yo te mostraré el resultado. Y creo yo que los incentivos que han hecho a los individuos, instituciones, corporaciones y naciones invertir en el oro en el transcurso de las últimas décadas son los mismos incentivos que tienen el capital fluyendo hacia Bitcoin con un ritmo agigantado. Finalmente, dejar claro que por muchas similitudes que encontremos tanto en el gráfico como en los fundamentales, no hay una garantía de que este sea el camino que Bitcoin tenga que recorrer en los próximos meses, y por eso es que esta proyección, al igual que otras que he hecho en el pasado, no definen mi ejecución. Mi estrategia de compras ya se las compartí y mi estrategia de ventas se las voy a compartir durante esta semana, y van a poder ver que es una estrategia o modo de ejecución que no se somete a un análisis o a una proyección en particular. Va a ser un video corto pero interesante, espero que me puedan acompañar hasta el final. Sin más preámbulos, empecemos. Primer dato clave a tener en cuenta: ¿cuál era la capitalización de mercado del oro al momento del lanzamiento del ETF? Según datos del Consejo Mundial del Oro, WGC por sus siglas en inglés, en el 2004 el suministro del oro era de 153.965 toneladas métricas. Pero el precio del oro se cotiza en onzas. Entonces tenemos que convertir toda esa cantidad de toneladas métricas a onzas Troy y eso multiplicarlo por el precio del oro en ese momento, y así obtenemos la capitalización de mercado. Obviamente eso es un textazo y vamos a aprovechar que ahora tenemos inteligencia artificial, y yo le he preguntado a Grok en este caso, primero cuál era el suministro total de oro en el 2004 y cuánta capitalización de mercado tenía, teniendo en cuenta que el precio en ese momento era de unas $453 por onza Troy. Y con eso vemos que la capitalización de mercado del oro al momento del lanzamiento del ETF era de unos 2.2 billones o 2.2 trillones con la nomenclatura que usan en Estados Unidos. En el caso de Bitcoin, la capitalización de mercado en enero del 2024, que fue cuando se lanzaron los ETFs, era de apenas 820.000, entre 820 y 830 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente un tercio de la capitalización que tenía el oro. Este dato me parece clave porque al Bitcoin ser un activo de menor capitalización, tiene un potencial de crecimiento mayor en términos porcentuales. Entonces creo que esa comparación o esa proyección que vamos a hacer ahora en un momento, si Bitcoin le fuera igual a como le fue al precio del oro, creo yo que es una de las estimaciones más conservadoras y básicamente es un piso de lo que podría llegar a subir Bitcoin en este ciclo. Volviendo al gráfico del oro, aquí tenemos un gráfico mensual. Podríamos decir que la tendencia alcista del oro posterior a los ETFs fue desde el 2004 hasta el 2011. En el 2011 fue cuando empezó una corrección que sí que duró años y que se tardó casi que una década en volver a marcar nuevos máximos históricos. Lo primero que vemos en términos porcentuales, la subida que tuvo el oro durante esos 7 años posteriores al lanzamiento del ETF, que fue esa tendencia alcista, un rendimiento total del 346%. Una cosa interesante por mencionar y que aquí mencionamos constantemente con Bitcoin son las correcciones intermedias. Acá podemos ver que durante esa tendencia alcista de 7 años que tuvo el oro, aquí esto es un gráfico mensual, vemos que tuvo sus pausas que duraron entre un par de meses, incluso a un par de trimestres, y que en términos porcentuales son significativas. Vemos la primera del 25%, vemos otra entre marzo y octubre del 2008, vemos aproximadamente unos 6 meses de corrección del 34%. 34% para el oro es una corrección relevante que en ningún momento cambió la tendencia de largo plazo. Esto es clave, ¿por qué? Porque si con el oro alcanzamos a ver retrocesos del 20 y 30%, imagínense con la volatilidad que tiene Bitcoin, eso puede representar fácilmente un 50-60% o lo que nosotros solemos conocer como un mercado bajista tradicionalmente. Y no fueron las únicas. Entre diciembre y marzo o febrero del 2010 vimos otra caída del 15%, otra caída del 8% en enero del 2011 y bueno, se marcó el máximo
en septiembre del 2011 con una capitalización de mercado que ya superaba los 10 billones o 10 trillones de dólares. Los ETFs de Bitcoin se lanzaron en enero del 2024 y hasta el momento que estoy grabando en este video, que es en diciembre del 2024, el precio ha subido ya un 155%. Si nosotros proyectamos la subida de Bitcoin tal cual fue la subida del oro en esos 7 años posteriores al lanzamiento del ETF, que fue un 320% aproximadamente, nos daría un nivel aproximado de los 178, prácticamente $180,000. Si además tenemos en cuenta que los ciclos de Bitcoin son más volátiles y más cortos que los ciclos del oro, pues sí creo que es muy probable que esto se tarde menos tiempo y tal vez tenga el potencial de subir mucho más, y más teniendo en cuenta ese factor de capitalización de mercado que vimos hace un momento. Incluso con esta, que sería la estimación más conservadora para el potencial de subida de Bitcoin, todavía le faltarían más de un 60% respecto al precio en el que está en este momento, pero no podemos olvidar que en el gráfico del oro vimos las famosas correcciones intermedias. Acá en este gráfico de Bitcoin podríamos llegar a considerar esa corrección de marzo a agosto del 33% como una corrección intermedia. Además de esa corrección, si nosotros nos bajamos de temporalidad, vemos que Bitcoin no ha tenido correcciones relevantes. Tuvo un sacudón del 10%, ligeramente más del 10% hace algunos días, pero no ha tenido más correcciones intermedias. Entonces yo sí pensaría que incluso reconociendo un potencial de Bitcoin al menos hasta $180,000 y que podría llegar a ser aún más, pues bueno, eventualmente, y creo yo que sí va a tener al menos un par de esas correcciones intermedias, que será entre el 10 y entre el 40%, diría yo, porque si vimos que el oro tuvo correcciones del 35% siendo el oro, no me sorprendería que Bitcoin se tirara una del 40 o del 50%, que se sienta como un mercado bajista, pero que no lo sea realmente. Entonces eso es básicamente lo que quería analizar con ustedes. Déjenme en los comentarios qué opinan, si creen que ese escenario hasta los 180,000 tal cual y le pasó al oro es viable, o más bien creen ustedes que ya es mucho pedir y que estamos cerca de tocar el tope. Los estaré leyendo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Las puertas de mi Discord siempre están abiertas, el link ahí abajo en la descripción. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.